¿Sintieron un poquito de vergüenza con lo que pasó hoy en la legislatura o no? Bueno, nosotros hoy el PRO tomó la decisión política de que concurriera espontáneamente y en el marco del reglamento de la legislatura porteña el ministro Montenegro para responder a todas las preguntas que la oposición tiene establecidas. Hay un pedido de informes que está en la Comisión de Seguridad desde hace prácticamente 3 semanas con un listado bastante frondoso de preguntas, de cuestionamientos. Así que qué mejor oportunidad que teníamos hoy los 60 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires de aprovecharlo al ministro. Él asumió el compromiso de quedarse y responder todas las preguntas, someterse a un reglamento que establece cómo es el mecanismo bajo el cual los ministros tienen que responder. Bueno, yo creo que hoy la oposición, con un gesto un tanto incomprensible, si queremos decir inmaduro, que lesiona las instituciones, se escudó en no participar de la sesión. Se cayó una sesión ordinaria, no trabajamos como debíamos trabajar todos los días jueves, y obviamente nos perdimos todos una oportunidad de conocer la verdad, de evacuar todas las consultas, y obviamente Montenegro se quedó hasta más allá de las 7 de la tarde de hoy, hablando con todos los periodistas que un poco estaban enarbolando la opinión pública para saber detalles de la causa, futuras acciones, y bueno, yo creo que quedó demostrado. ¿Por qué no bajaron a escucharlo? A ver, que no haya habido sesión hoy es exclusiva culpa del oficialismo, del PRO y puntualmente del ministro Montenegro. A ninguno de nosotros se nos ocurre caer en el medio de una reunión de gabinete y decir queremos hablar. No se hace eso. A Montenegro no se le ocurre ir a abrirle la puerta del despacho a Ollarvide y decir vengo a ver, pregúnteme lo que quiera. Va el día que Ollarvide lo convoca. Son poderes independientes. O sea, Montenegro está acostumbrado a manejar a sus empleados, manejar la policía metropolitana, y la verdad que está bien. Para eso es ministro. Ahora no puede venir a manejar la legislatura. Entonces, hay un proceso de interpelación donde la legislatura, como hecho político, pues efectivamente es un hecho político la interpelación, queremos convocarlo a que venga, que decidimos cuándo, lo podemos consensuar incluso con el Ejecutivo. Pero no cuando a Montenegro se le ocurra. O sea, lo que sintieron fue como un avasallamiento. Un arrebato, claro. Y él es el Ejecutivo y nosotros somos el Legislativo y el Poder Judicial es el Poder Judicial. Y creo que es válido el ejemplo de la justicia. Efectivamente, Ollarvide quería escucharlo a Montenegro. Es más, Montenegro se negó a contestar. Pero fue. ¿Pero cuándo fue? Cuando lo convocó Ollarvide, pues lo que corresponde, es un poder sobre otro. Y la legislatura tiene el poder de interpelar. Y decide la legislatura, no cuando se le ocurra ni a Macri ni a Montenegro, porque es una cuestión de independencia de poderes. Como a mí no se me ocurre irrumpir en una reunión de gabinete y decir, señores, a ver, pregúntenme... Quiero... ¿No avasalló el ministro la forma? Para nada. Nosotros tenemos un artículo especial en nuestro reglamento, en la legislatura, que es el 277, que prevé la presentación espontánea del jefe de gobierno, del vicejefe de gobierno y de los ministros a la legislatura porteña. Ahora, si esto es así, no hay avasallamiento, entonces, voy a dar un ejemplo histórico. Porque el reglamento nosotros no los conocemos. ¿Sabe lo que pasa? Voy a dar un ejemplo histórico. Había una interpelación en marcha. Ellos pensaron que no se iba a firmar. Nos pusimos de acuerdo toda la oposición para firmar la convocatoria a la interpelación. Entonces, para evitar la interpelación, no quiero que me interpelen, voy de prepo. Pero Aníbal, nosotros no le tenemos miedo a la palabra interpelación. Hoy Montenegro dijo, claro si me quieren tener bajo la palabra interpelación voy a ir, porque si en definitiva esto se trata de una palabra, voten y Montenegro vendrá el jueves o cuando sea, porque hoy lo dije públicamente. Bueno, pero y ustedes... Respecto del avasallamiento, que es interesante porque la gente, o sea, nosotros no conocemos el reglamento. Es un mecanismo legítimamente... El ministro puede llegar a aparecer espontáneamente. Digo, no hay tal avasallamiento entonces. No, sí, hay avasallamiento... A ver, la interpelación es una decisión política de la legislatura. Eso es una cosa. Muy bien, y entonces nosotros queremos que Montenegro venga a explicar lo que nosotros, y aparte, tenemos que preparar la sesión, hay que preparar... ¿Qué significa la interpelación? La interpelación es una convocatoria obligatoria al ministro. Pero consiste en preguntar, en preguntas. Sí. No cuando a ustedes se le ocurra, ni en el momento que se le ocurra, porque además había declaraciones inmediatas de hace estos días. Y si nosotros que están detrás de esto, deberían estar preparados. Hace meses, no es que debió estar preparados, estamos preparados. Lo que no vamos a hacer es que Macri y Montenegro nos manejen los tiempos a la legislatura, porque Montenegro, nos cita el juez. Es una decisión política, la primera mayoría de la legislatura, somos 26 legisladores que tomamos una decisión que avalamos. ¿Saben qué?
alguna vez se tienen que bancar que son minorías. Porque así lo mismo que le exigen ustedes al gobierno nacional, Aníbal, y le dicen ustedes son minoría, ustedes son minoría en la legislatura, son la primer minoría, no son mayoría. Entonces bánquense, tienen un jefe de gobierno. El 28 de enero del 2005, Aníbal, vos concurriste con 3 días de anticipación. Y a la legislatura porteña. Pero en el marco de un reglamento y con la legislatura, digamos, cuando hay hechos importantes que los legisladores quieren investigar, quieren preguntarle a los ministros, ¿qué mejor que aprovechar estas circunstancias? Sí, ahora sí decimos, ordenemos un poco para poder seguir lo que están diciendo los dos, porque al mismo tiempo no los podemos seguir. No. Lo que sí quiero aclarar es que hasta hoy, me parece que es la primera vez que pasa, venían trabajando bien en la legislatura, a pesar de que el oficialismo tiene minoría, había consensos. Hoy se pareció mucho al Congreso Nacional lo que pasó. Esa es la sensación que se vio de afuera. No se deben hacer estas cosas, es decir, las cosas de arrebato, porque cuando las hace el kirchnerismo, las criticamos. Ahora, cuando las hace el PRO... Pero acá, en este punto, digo, para separar las cosas, la oposición quiere interpelar a Montenegro. Y él, para evitar la interpelación, viene sin aviso de Pepe, pregúntenme ahora. Y la verdad que no. Claro, bueno, no le tenemos miedo a la palabra interpelación. Bueno, si no le tienen miedo, esperen a que los convoque la legislatura. Y si no, consensúen y digan, a ver, ¿les parece que voy hoy? Y no decir, estoy acá, pregúntenme. Pero existe la posibilidad en el reglamento de que los ministros aparezcan espontáneamente para exponer y para someterse. Eso existe, eso están los dos de acuerdo. Las dos cosas existen. O sea, el ministro en este caso, digo, como para aclarar las cosas, digo, más allá de que quería evitar la interpelación o la especulación política que haya hecho el ministro, que la sabrá el ministro, digamos, no lo sabemos nosotros. Digo, lo cierto es que existe la interpelación como forma y existe la posibilidad de que un ministro vaya espontáneamente a la legislatura, como en este caso fue el ministro Montenegro. Y la legislatura tiene voluntad. La posibilidad de que los legisladores no quieran. No, es que la legislatura tiene la voluntad en su mayoría de interpelar a Montenegro. Montenegro vino y nos mintió en la cara a todos. Montenegro despreció a la legislatura. Mientras nos decía que Ciro James, el espía, era un pichi que había firmado una solicitud y que no tenía nada que ver con el gobierno, descubrimos que mientras nos decía eso en la cara sin sonrojarse, representaba a la Policía Metropolitana en reuniones con fiscales. Aníbal, la verdad, entonces, que Montenegro... No voy a permitir que el día que el ministro mintió, el ministro hoy nos dijo a nosotros que le va a mandar una carta documento a Aníbal Ibarra para que ratifique o se rectifique de estas acusaciones, porque lo ha dicho en varios programas. Que voy a ratificar todo lo que dije. Él, ministro Montenegro, yo les voy a contar un relato breve. Vino 5 veces a la legislatura, vino hoy espontáneamente, respaldado por una decisión política de nuestro gobierno y 26 legisladores del PRO, para utilizar una estrategia reglamentaria. ¿Y qué pasó? Sorprendimos a la oposición con iniciativa política, porque nosotros queremos dar la cara ante la gente, queremos darle transparencia a todo este proceso, y por eso la oposición quizás no estaba preparada, no hicieron los deberes, no tenían las preguntas, y bueno, y se escudaron en esto. Si votan la interpelación y logran, volveremos a dar, y el ministro va a venir, ya lo dijo públicamente en la conferencia de prensa, que no le tiene miedo a la palabra interpelación. O sea, igual aprovechar esta oportunidad del ministro hoy en la legislatura no inhabilitaba la posibilidad de una interpelación. Para nada. Ahí a la interpelación. No va a venir un ministro... A ver, Montenegro es un ministro que dice que aun cuando lo procesen, no va a renunciar, si lo dijo. Es decir, ministro de Justicia que dice esto. No ministro, tiene ninguna obligación de renunciar. Perdón, tampoco tiene obligación de ir a declarar ante el juez, porque la verdad que cualquiera que lo cita un juez puede negarse a declarar. Ahora él, además de ciudadano, es ministro. Y si hay un juez que está investigando un escándalo donde hay escuchas ilegales, asociación ilícita, si él quiere defenderse, él que renuncie a ministro y se defienda. Pero si es ministro tiene la obligación ética y política de declarar. ¿Y sabe qué hizo cuando fue a Ollarvide? No pienso contestar preguntas. Se negó a declarar un ministro de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que ese es Montenegro, acostumbrado a hacer lo que se le da la gana y también quiere marcar los pasos de la legislatura. Sucede que en la legislatura hoy son minoría, entonces que respete la independencia de poderes, así como respeta al juez y va cuando el juez lo cita, que venga cuando la legislatura lo cita y la legislatura le va a hacer las preguntas y él va a poder responder. En esto somos absolutamente democráticos, pero de las narices no nos llevan. A la gente que obviamente el ministro Montenegro ejerce un derecho constitucional de defensa. Los artículos que él ha utilizado para no declarar están previstos en el Código Procesal Penal. No inventó nada, pero sí hay una responsabilidad política del ministro. Hoy estuvo dando la cara, esperando, se quedó hasta las 7:30 de la tarde, desde las 3 de la tarde en la legislatura, para tratar de evacuar. Nos podríamos haber trabajado hoy, en vez de estar en este programa hablando de este hecho realmente poco, que contribuye poco al prestigio de los cuerpos legislativos, podríamos haber estado hasta las 6 de la mañana, hasta las 9 de la mañana,
cuestionándolo y preguntándole al ministro todo lo que la oposición quisiera sobre todos estos hechos que después se debaten en los medios.